¿Qué haces, Yamila? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Silvina. ¿Cómo andás? Esperamos un minutito a ver si somos solo más que dos en el día de hoy. Dale, Dale. ahora voy a mandar un mensaje al grupo. Dale, fantástico, gracias. Ahí se iban a conectar, me dijeron. Perfecto, listo, esperamos unos minutitos, ¿sí? Hola, profe. Acá está. Estaba justo trabajando en remoto, entonces no encontraba cómo salir. ¿Cómo andás, Fabiola? ¿Todo bien? ¿Tienen idea si se va a conectar alguien más? El joven Richie, que siempre está también, ¿no? Esperamos hasta las I5, son 3:03, esperamos hasta las I5 y si no, arrancamos. Y les quiero contar algo, háganme acordar de mañana, porque si no me voy a olvidar, ¿sí? Por las dudas que me olvide. Arrancamos 2 minutos más.
07. Empezamos, ¿les parece bien? Antes que me olvide, para que les comuniquen si ustedes pueden en el grupo. Mañana, que era una clase práctica, la doctora Bengoa va a subir un práctico, ¿sí?, al campus, y ustedes lo tienen que resolver en la tarde, y al otro día van a hacer subidas las respuestas. No va a ser sometido a corrección, así que en eso quédense tranquilos, digamos, háganlo como para ustedes, pero no va a ser corregido, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se conecten al Zoom porque no va a haber clase práctica presencial, sino que va a ser ese trabajo que se va a subir, ¿sí? Si son tan amables, lo replican a sus compañeros. Y después vieron que está el cronograma, yo lo puse, los días que quedan está como medio salteadas las clases, no hay unos días de repaso, pero creo que son la semana que viene, si no me equivoco, ¿no? No sé si esta semana queda alguna otra clase. Si quieren, lo chequeamos eso por las dudas. Esperen que lo tengo cerrado acá, pero lo tengo acá. Espérenme, a ver, cronograma, sucesiones, acá. Tendríamos, era al final, ustedes me escuchan, ¿no? Sí, porque ayer como que en un momento no me escuchaban. Espero que me escuchen. Sí, se escucha bien, profe. Perfecto. Entonces, mañana, el 1 de diciembre, va a ser esta clase práctica que se va a subir al campus, así que olvídense. Clase 2, clase práctica sobre legítima. Yo interpreto que estas dos clases van a estar unidas en esta sola, ¿sí? Espérenme un segundo si ya se los confirmo a ustedes. Silvi, quisiera que me confirmes, por favor, que estoy justo en la clase, si la clase práctica, digamos, en lo que le vamos a subir mañana a los alumnos, correspondiente al 1 de diciembre, se aplica al 2 de diciembre también. Viste que el 2 de diciembre estaba prevista una clase práctica sobre legítima, así que interpreto que 1 y 2 se subsume en lo que mañana él iba a subir. Confírmamelo, porfi. El 3 de diciembre dice que no hay clases, 6 de diciembre no habría clases, y 7 y 9 serían clases de repaso, que eso habría que, se queda para la semana que viene, ¿sí? La doctora Fernández por lo pronto el día 7 se va a unir, y si es necesario se unirá el día 9 también si existen consultas. Y después ya nos veríamos el 13, que sería el examen, y el 20 el recuperatorio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. Bueno, compartimos pantalla. ¡Auch! Otra vez. Mariano, buenas tardes. ¿Me habilitarías, por favor, la posibilidad de compartir pantalla en Derecho de las Familias? Gracias. Vamos a ver partición por ascendiente. Hoy es una clase bastante corta, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para liberarlos. Ahí ya me contestó, así que ahí está entrando Mariano para habilitarme. ¿Cómo les está resultando sus sesiones? Es más complejo que familia, no complejo, más tedioso, ¿no es cierto, Yamila? Es tedioso, que a mí no me gusta tanto, me gusta mucho más familia. Sí, tiene como más cosas, sí. Más ajeno a nuestra realidad, digamos, si no estás trabajando en una escribanía, se te representa todo un poco más abstracto. Eso es lo que pasa. Como muy técnico, ¿no, profe? Bien. Sí, re. Escúchenme, cambio de planes. Mañana es lo que les dijimos, sube Elisa la clase práctica, digamos el ejemplo práctico, para hacerlo, y al día siguiente se suben los resultados, y el 2 de diciembre sí, es clase a través de Zoom con Guillermina y con Elisa, con las dos. Una clase práctica también de legítima, ¿sí? Así que esa es de legítima y de testamentos. Así que mañana no hay clase. El 2 de diciembre sí hay clase por Zoom con las doctoras Bengoa y Krebs. ¿Sí? ¿Quedó claro, sí? Bien.
Gracias, Marian, por habilitarme. Ahora sí, compartimos pantalla entonces. Bien. Vamos a habilitar acá. Muy bien. Nos encontramos, esperen que me achico esto, así las puedo, no me ocupan tanta de la pantalla acá. Bueno, empezamos con la unidad 10, que es la partición por ascendientes. Tenemos distintas formas de realizar la partición. Fíjense que acá les hice como un ejemplo, ¿no? Como un cuadrito de todas las posibles formas de realizar la partición sucesoria. En primer lugar, tenemos la partición privada, regulada en el artículo 2369, y solo se puede articular en los supuestos en los cuales todos los herederos están presentes y son plenamente capaces. Es decir, si hay personas menores de edad o hay personas discapacitadas o con capacidad restringida, no es posible este tipo de partición privada. ¿Qué significa la partición privada? Nos reunimos, dividimos los bienes e informamos al juez. Esto es la forma en la cual nosotros nos lo vamos a adjudicar y el juez lo refrenda siempre y cuando no se violente la legítima. La segunda forma de partición es la partición establecida en el 2370, si todos los copartícipes solo han hecho una división del uso y goce de los bienes de la herencia, dejando indivisa la propiedad. Esto, ¿no? Tenemos dos casas, en una se queda viviendo uno de los coherederos y en la otra el otro descendiente, y en esa forma la titularidad no la modificamos, solo usamos, lucramos, gozamos del uso de esa propiedad. Y diferimos para otra instancia la adjudicación de la propiedad tal cual corresponda. La tercera forma es la judicial, es decir, en el caso de que hubiese personas menores de edad o incapaces o no estuviesen todos presentes o no estuviesen todos de acuerdo, en ese caso se somete a decisión del juez. El juez evaluará, hará las hijuelas, repartirá, evaluará, tasará, adjudicará. Y de esa manera inscribirá dentro del patrimonio de cada uno de los coherederos los bienes que le correspondiesen. Y finalmente, una incorporación es la licitación. Cualquiera de los copartícipes pueden pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de sus hijuelas por un valor superior al del avalúo si los demás copartícipes no superan su oferta. Esto es una novedad, es algo interesante, es decir, es algo que se plantea en el supuesto de que yo me quiero quedar con ese bien determinado, con ese establecimiento comercial, quiero adjudicármelo, quiero gozarlo dentro de mi patrimonio, y por lo tanto no solo está dentro de la posibilidad de mi legítima, sino que además invierto un dinero, adjudico un dinero, propongo adjudicármelo porque además pago para eso, ¿no? Mejoro la oferta en relación al resto de los coherederos. ¿Cuál es el plazo para pedirlo? Hasta 30 días después de la aprobación de la tasación. Esas son las formas de distintas formas de la partición. Nosotros ahora vamos a referirnos a una partición especial, que es la partición por ascendiente, que es la que vamos a conversar en el día de hoy. Y la partición por ascendiente tiene lugar cuando el causante, por donación o por testamento, divide sus bienes entre sus descendientes, determinando qué bienes le va a corresponder a cada uno, en la hijuela de cada uno, y quién es el correspondiente beneficiario. Se lo ha definido como un proceso o un acto por el cual el ascendiente divide su patrimonio por sí mismo entre sus descendientes, integrando en cada una de las hijuelas de los descendientes el contenido patrimonial que transmite, adjudicándolo o asignándole los bienes que le corresponderá a cada uno de ellos en sus lotes o en sus hijuelas. La partición efectuada por los ascendientes en testamento o en donación respecto de los bienes de sus herederos, es decir, sus descendientes, no pone fin a la comunidad hereditaria como en las particiones, sino lo que impide es la formación de la comunidad, porque estos bienes
cuando se abre la sucesión, ya están adjudicados, ya están repartidos entre los descendientes, de tal forma que el caudal relicto, si la partición se ha hecho por testamento, no forma una masa hereditaria, no forma una masa indivisa porque ya están adjudicados. El Código Civil y Comercial regula esta forma de partición en el capítulo octavo, en el título octavo, a partir del artículo 24.11 y hasta el 24.14. Y en estos artículos ha regulado los distintos aspectos comunes a todas las formas de partición. Fíjense el 24.11. El 24.11 dice que en su primera parte establece que la partición por ascendientes, ¿sí? La partición por ascendiente puede instrumentarse mediante la donación, ¿sí?, de sus bienes a sus ascendientes, o determinando en su testamento los bienes que le corresponde a cada uno de ellos, o los bienes que cada uno recibirá. Si la persona es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria. Y la partición de los gananciales solo puede efectuarse mediante un acto conjunto de los cónyuges. Es decir, entonces, en el caso de que la persona que quiera hacer la partición se encuentre casada bajo el régimen de comunidad de ganancias, debe incluir al cónyuge en este tipo de forma de establecimiento, porque si no, en el caso de que fallece, la comunidad se va a disolver, pero no por esto, sino lo que se va a disolver es por la muerte del causante. ¿Sí? Por lo tanto, ya no va a haber comunidad de ganancias. Esto es lógico, ¿no? Esto es razonable, ya que vamos a pensar que si se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges, claramente se disuelve la comunidad de ganancias y se produce el estado de indivisión, pero poscomunitaria, pero debido a la coexistencia de la indivisión hereditaria, no por la unidad matrimonial. La partición también puede ser parcial, dice el artículo 24.12, que establece que si la partición está hecha por los ascendientes y no comprende todos los bienes que deja a su muerte, el resto de los bienes se distribuye y se divide según las reglas legales. Esto surge, o de esto surge la posibilidad de realizar una partición parcial. En este caso, se siguen las reglas de la partición y se aplica a ambos tipos, tanto a la donación o a por testamento. Ya la jurisprudencia, con anterioridad al Código Civil y Comercial, prevía la posibilidad, en el caso de la partición por donación, que podía ser parcial, al considerar que no era un requisito indispensable que la partición por donación comprenda la totalidad de los bienes del descendiente, en tanto que la no intervención de uno de los herederos forzosos en el acto de la aceptación de la cesión de acciones no puede ser sino alegada por este y no por aquellos que sí fueron parte en el mismo. Entonces, sí es posible la realización parcial de los bienes, la partición parcial de los bienes. El 24.13 prevé la posibilidad de la colación. Al hacer la partición, sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa el valor de los bienes que anteriormente haya donado y sean susceptibles de colación, como habíamos visto en el día de ayer. Toda donación hecha en vida por el causante, reitero lo que vimos ayer, toda donación hecha en vida por el causante a uno de los herederos forzosos se presume como un adelanto de herencia, ¿no? Por lo tanto, al realizarse la partición, ¿qué pasa? Se computa dentro de la hijuela de ese heredero compensándose a los otros con bienes de igual valor. Esta obligación del heredero forzoso es lo que nosotros consideramos una colación. Al hacer la partición, entonces, se toman en cuenta las donaciones que, hechas con anterioridad, incluyéndose su valor, como dijimos ayer, en la masa partible en la hijuela que se le adjudica al heredero. El artículo 24.14 establece la posibilidad de la mejora. El causante, al hacer la partición, puede tener interés en mejorar a alguno o algunos de los descendientes o a su cónyuge,
pero su voluntad debe ser expresa al hacer la donación o al redactar el testamento. No se presume, ¿sí? No se presume. Sabemos, como venimos diciendo, reiterando, que la donación es un adelanto de herencia, no es una mejora. Para que sea una mejora tiene que expresamente así establecerse. Esto con respecto al 2411 hasta el 2414. Fíjense, vamos a hablar ahora específicamente de la partición por donación. Las dos formas de las cuales el ascendiente puede dividir sus bienes, por donación o por testamento. Vamos a empezar por la donación. La partición por donación es un acto jurídico por el cual el ascendiente divide en vida y por sí mismo sus bienes entre sus descendientes con la conformidad de estos. ¿Por qué? Porque estos tienen que aceptar la donación. La partición por donación, entonces, es un acto jurídico por el cual el ascendiente divide en vida sus bienes entre sus hijos y sus descendientes mediante la donación de estos. Tiene lugar entonces cuando un ascendiente dona y parte sus bienes a sus descendientes con la aceptación de estos. Es un acto que combina normas entonces de la donación y normas de la partición. Es un acto entre vivos, gratuito, plurilateral, quiero decir, es decir, porque se presenta la voluntad de más de una persona, es decir, el causante y el donatario, quien tiene que aceptar. Es un acto de disposición, es un acto formal porque se realiza a través de una escritura y puede someterse a modalidades, pero por supuesto está prohibida la condición suspensiva de producir efecto a partir del fallecimiento del donante. Entonces, lo que sucede es la transferencia de lo donado, lo cual es irrevocable, salvo los supuestos establecidos por el 2420. También tiene elementos de la partición, como es resguardar la igualdad de los lotes, como es el respeto de la legítima, como es la garantía de los beneficiarios, y también la acción de reducción, como entre líneas estudiamos ayer en cuanto al punto de las donaciones inoficiosas. La partición por donación es traslativa de dominio, y esto qué quiere decir que siendo los descendientes sucesores, lo que se convierte después de la muerte del ascendiente donante en herederos, si acepta la herencia, pasan a ser los titulares de ese bien, ¿sí? Si no renuncian a la herencia, pasan a ser los titulares de ese bien. Participa también de la naturaleza de la donación, pero tiene algunas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? En la simple donación, quien responde por evicción es el donante, mientras que en la partición por donación los donatarios responden por evicción. Cuando se trata de una partición, se debe respetar, cuando se trata de una partición por donación, se debe respetar la legítima. ¿Por qué? Porque está protegida por las acciones de reducción, porque está protegida por la acción de colación y porque rige la garantía de evicción entre los copartícipes. Hecha esta introducción, pasamos a este cuadro que yo les hice que me pareció que es claro para estudiar en cuanto a qué es el objeto. ¿Cuál es el objeto de la partición por donación? El objeto no puede ser otro que la donación de los bienes del causante, que no pueden tener por objeto bienes futuros, es decir, son bienes que actualmente se encuentran en el patrimonio del causante. Puede ser hecha mediante actos separados si el ascendiente interviene en cada uno de ellos, ¿sí? Los bienes donados y los bienes partidos son o constituyen el objeto de esta figura, y parte de la doctrina considera que si la partición no deja de ser total, si el donante se reserva alguno de los bienes indispensables, como la ropa y los muebles de la casa. Eso no implica que no deja de ser total igualmente. Simplemente se resguarda alguno de sus bienes para su supervivencia. Con respecto a quiénes son los sujetos
sujetos son el donante, es decir, los ascendientes, podrían hacerlo los abuelos con sus hijos y con sus nietos, si estos concurriesen por el derecho de representación, y por lo tanto un hijo no puede hacer la partición por donación entre sus ascendientes, ¿sí? Entre sus padres, ni entre sus hermanos con sus colaterales. Esto es solo de ascendientes hacia descendientes. No tratándose de ascendientes, los demás solo podrán hacer donaciones, pero no estarán sometidas al régimen de la partición por donación, ¿sí? Con respecto a la capacidad del donante, es de aplicación los artículos respectivos con respecto a la donación, es decir, puede donar quien tenga plena capacidad para disponer de sus bienes. La aceptación dije que es un acto plurilateral, ¿no? Necesito más de una parte, por lo tanto, el donante va a hacer el acto de donación y a su vez va a haber una segunda persona que va a terminar de formar el acto jurídico, que es el donatario, quien es quien acepta la donación. En cuanto a este punto, el artículo 1549 lo prevé y refiere que si el donatario es incapaz, la aceptación la podrá recibir a través de su representante legal. Y en su caso, si fuese el ascendiente, fuese su representante legal, bueno, se le tendrá que nombrar un tutor especial para recibir la donación. ¿Qué derechos se pueden transmitir según el artículo 24.16? El ascendiente puede realizar la donación de la propiedad de sus bienes o donar la nuda propiedad, reservándose el derecho de usufructo. Entonces, puedo la propiedad en su integralidad, el uso y goce y la titularidad, o solo la nuda propiedad y reservarme el uso y goce hasta vitalicio, como se llama, hasta el fallecimiento del causante. Fíjense, el 24.16 establece esto: el donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes donados o bien únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo. También puede pactarse entre el donante y los donatarios una renta vitalicia en favor del primero. En este último caso, los donatarios deben comprometerse a pagar la renta vitalicia a su donante durante su vida, de acuerdo al artículo 1599, dice textual el artículo 24.16. ¿Qué forma va a tener la donación, la partición por donación? Debe ser hecha conforme a los principios de las donaciones, a las formas de las donaciones, ¿sí? Tiene que ser realizada por escritura pública bajo pena de nulidad. Las donaciones de cosas inmuebles y en relación a las cosas de muebles registrables y a las prestaciones periódicas o vitalicias, lo mismo. Vamos al artículo siguiente, 24.17. Es pasible de la acción de reducción. El donatario debe realizar la partición por donación entre todos los descendientes que estén presentes en el momento del acto, ya que si se omite alguno o si naciera con posterioridad a la misma, estos van a poder solicitar la acción de reducción, ¿sí? La acción de reducción. El descendiente omitido en la partición por donación o que nació después de realizada y al que ha recibido un valor inferior en su lote puede ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes para compensar su legítima violentada, ¿sí? ¿Qué valor van a tener los bienes? Dice el 24.18. En caso de que proceda la colación, como para determinar la legítima, tiene que tomarse en cuenta el valor del bien al momento que se hace la donación, apreciado en valores constantes, como hablamos ayer, es decir, al tiempo de la partición, pero conforme estaba el bien al momento de la donación. Recuérdense que las cosas perecen o aumentan su valor para su dueño. Con respecto al el valor de los bienes, vimos exactamente esto.
Con respecto a los efectos de la partición por donación tienen dos momentos, uno en vida del causante y otro con posterioridad. En vida del causante, en principio rige el principio de la irrevocabilidad de la partición, ¿no? La transferencia de la propiedad es irrevocable y una vez que está aceptada la donación por los hijos, esto queda consolidado. ¿Qué pasa con las deudas del donante? Con respecto a las deudas del donante, si la partición es parcial, los beneficiarios no cargan con las deudas del donante, a menos que así ya se haya establecido en el acto de la donación. Pero si la partición comprende todos los bienes actuales del causante, sus descendientes sí están obligados al pago de las deudas del ascendiente, cada uno en su parte, en su porción, y sin perjuicio, por supuesto, de los derechos de los acreedores para conservar su acción contra el ascendiente. ¿Cuáles son los efectos después del fallecimiento del causante? Si al fallecimiento del causante no hubiese dejado otros bienes, el descendiente solo tendrá los derechos y las obligaciones que ya tenía cuando aceptó la donación, pero si a la muerte del causante dejase bienes al descendiente, el descendiente puede optar por aceptar o por repudiar la herencia con independencia de los que ya hubiese recibido en vida. Si renuncia, puede conservar los bienes que recibió en donación, mientras por supuesto no viole la legítima de los coherederos. Si acepta la herencia, de igual manera, conserva los bienes recibidos en donación, vuelvo a decir lo mismo, siempre que no afecte o violente la legítima de los demás coherederos. En su caso, va a tener que colacionar para mantener la igualdad de los mismos. Con respecto a la revocación, artículo 2420, dice el artículo que la partición por donación puede ser revocada por el ascendiente con relación a uno o más de los donatarios, en los casos que se autoriza la revocación de las donaciones y cuando el donatario incurre en actos que justifican la exclusión de la herencia por indignidad. Por lo tanto, la partición por donación está sujeta a los mismos supuestos de revocación de las donaciones en general. Bien, y la segunda forma de partición por ascendiente es la partición por testamento. Con respecto a esto, vamos a ver que se regula a continuación de la partición por donación, y la partición por ascendiente efectuada a través de un testamento se da cuando el testador divide los bienes en su testamento, determinando la composición de la hijuela de cada uno de los coherederos. Se puede también entender que hay partición por testamento cuando el bien o cuando los bienes en concreto se señalan, se determinan con el fin de hacer la división, no para instituir herederos de cosa cierta, ni para otorgar legados, sino para determinar los mismos. ¿Es posible en revocación? Y dice el 2421, la enajenación de los bienes, la partición hecha por testamento es revocable por el causante y solo produce efectos después de su muerte. La enajenación posterior al testamento de alguno de los bienes incluidos en la partición no afecta su validez sin perjuicio de las acciones protectorias de la porción legítima que pueda corresponder. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto por acuerdo unánime. Entonces, ¿qué quiere decir el artículo con esto? Que la partición hecha por testamento es revocable por el causante, es un principio que proviene de los principios de los testamentos, es un acto esencialmente revocable y por ello la partición realizada a través de este instrumento público también lo es. Como la partición por donación es revocable en virtud de las causales de revocación de las donaciones, cuando hablamos de la partición por testamento también es posible la revocación por las mismas causales que la revocación de los testamentos.
El heredero perjudicado, en su caso por la enajenación del bien, volviendo al supuesto del 24-21, el heredero perjudicado por la enajenación del bien, que le correspondía en la partición, podrá ejercer las acciones que protejan su legítima cuando los otros bienes que le hubieran sido destinados no alcancen o violenten la porción legítima. El testamento claramente mantiene su validez, siendo la vía, la acción de reducción para salvaguardar la legítima. Si la partición testamentaria, considerada aisladamente, afectó la legítima de alguno de los herederos, habrá que considerar si hay otros bienes no incluidos en la partición, permiten complementarla. Y si no fuese así, bueno, será pasible de reducción. ¿Cuál es el objeto? La partición. A través de testamento, en principio, comprende todos los bienes del causante, pero también tengo que decir, perdón que acá me salió algo, una pantalla, también tengo que decir que puede llegar a ser parcial. Si existiesen bienes que no se incorporaron a la partición o que ingresaron luego de redactado el testamento, se van a dividir conforme a las reglas comunes de los principios hereditarios. ¿En qué forma? ¿Qué forma tiene? Bueno, la forma de los testamentos, ¿sí? El testamento que elija y las formas que tenga ese testamento. No tienen valor otros documentos privados u otros documentos públicos que no revisten la forma de los testamentos. ¿Cuáles son los efectos de la partición? Bueno, lo dice el artículo 24-22. ¿Cuáles son los efectos de la partición? La partición por testamento tiene los mismos efectos que la practicada por los herederos. ¿Esto qué quiere decir? Que el artículo remite al 2403 que se ocupa de los efectos de la partición. Con respecto a la garantía de evicción, fíjense que aquí les puse, los herederos se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes comprendidos en sus lotes. La existencia y la legitimidad de los derechos transmitidos se juzga al tiempo de la muerte del causante. Por lo tanto, mutuamente se deben la garantía. Bueno, fíjense que es una clase corta. La idea, básicamente, es que ustedes sepan que hay dos tipos de partición por ascendiente, que solo la pueden hacer los ascendientes con sus descendientes, los ascendientes con los ascendientes no, solo el ascendiente. ¿Cuál es el matiz psicológico que tiene esto? ¿Cuál es la fundamentación jurídica, teleológica o filosófica? Es que el ascendiente puede saber cuáles son los bienes que más le convienen a cada uno de los coherederos, cuáles son sus facultades, cuáles son sus virtudes, o si en vida han trabajado en establecimientos comerciales, entonces tienen más manejo de esa determinada situación, y además es una forma de evitar los conflictos familiares que puede traer aparejado después de su muerte. Entonces los divide en vida. ¿Cuál es esa forma? Tiene dos maneras nada más el ascendiente, a través de la donación o a través del testamento. Con respecto a la donación, bueno, y en esos 4 artículos del 2411 al 2414 es un pequeño resumen de lo que vimos con respecto a algunas cuestiones que vimos de colación, vimos ayer, y vimos aspectos de la mejora. Es decir, en principio yo tengo que entender que esas donaciones que realiza el causante no son realizadas a título de mejora, ¿sí? Y si fuese considerado a título de mejora, tiene que estar establecido específicamente. ¿Cuáles son los efectos? Son los efectos es que yo adquiero la propiedad en su totalidad, como donatario, como heredero, como beneficiario de la donación, puedo adquirir la propiedad o puedo adquirir solo la nuda propiedad y no el uso y goce. El uso y goce lo puede detentar el donante hasta un determinado momento, generalmente es el momento del fallecimiento. Por eso se dice... ahí se me fue la palabra. El usufructo vitalicio, no me salió la palabra. ¿Es pasible de revocación? Sí, es pasible de revocación esta forma de partición, por las mismas causales que son pasibles de revocación las donaciones en general. La otra forma es el testamento, con todos los principios que aplicamos a los testamentos y que ustedes han estudiado y han visto en la clase de testamentos.
el causante puede disponer en un testamento de todos sus bienes. Ese testamento, por supuesto, tiene que tener los requisitos y las formas de los testamentos. Si violenta la legítima, por supuesto, será pasible de la acción de reducción. Si viola la legítima, más la porción disponible del causante, es pasible de todas las acciones de protección de la legítima. ¿Es pasible de revocación? Sí, es pasible de revocación por todas las causales que son pasibles de revocar los testamentos. ¿Sí? ¿Se entiende? No es un tema complejo, no es un tema largo, es un tema sencillo, muy concreto y muy específico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. No, profe, no, sencillo el tema. Perfecto. Mañana, recuerden, no hay clase, se va a presentar un trabajo que lo tienen que ver y trabajarlo para el jueves. El jueves sí se van a reunir, jueves 2 de diciembre, con las doctoras Krebs y Bengoa. ¿Sí? Cualquier cuestión, espero sus mails. Un beso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego.